Una vez más. Bienvenidos a Documental Siniestro. No olviden suscribirse, comenzamos. El 6 de septiembre de 2006, Susan Walters, conocida en ese momento como Hausen, estaba trabajando en la unidad de cuidados intensivos del Providence Portland Medical Center en Portland, Oregón. Después de completar un turno incansable, decidió pasar por un salón para refrescar su peinado. Para ella y para relajarse. Susan salió del salón sintiéndose contenta conduciendo a casa, a una encantadora casa de un solo piso rodeada por una pequeña y cuidada cerca. Así que llegué a casa y apagué la alarma y había encontrado una nota de Micah en el puerto de Barro, así que la dejé aquí con el resto de mis cosas y luego fui al frente a recoger el correo. Y después de recibir el correo, volví a entrar. Me quité las Birkenstock y doblé la esquina hacia mi habitación para quitarme la ropa de trabajo. Y cuando llegué aquí, noté que la puerta estaba casi cerrada en lugar de abierta y la habitación estaba muy oscura. Cuando empujé la puerta hacia atrás y di un paso adelante, mi atacante comenzó a golpearme en la cabeza y la cara con el martillo. Lo empujé. Le dije, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Largo de aquí. Y siguió golpeándome con el martillo. Cuando vi la mirada en su ojo, supe que esto era algo que no le era ajeno. El atacante medía aproximadamente 6 pies de altura y parecía un gigante emergiendo de la nada. Llevaba una camisa a rayas y una gorra de béisbol calada hasta los ojos. El cabello largo y gris estaba recogido en una cola de caballo escondida debajo de la gorra, mientras que su barba y bigote grises estaban completamente. Cubrió el resto de su rostro, mientras que la respuesta natural para la mayoría de las personas habría sido huir. Susan no era una persona común y corriente a sus 51 años, había pasado 3 décadas trabajando como enfermera en la unidad de cuidados intensivos, una profesión conocida por los desafíos que había enfrentado. Herían a hombres con dolores agonizantes y calmaban a pacientes bajo la influencia de sustancias prohibidas y para poder manejar situaciones similares y mantener la calma, ella, como otras enfermeras, entrenada regularmente en el arte de la autodefensa, Susan sabía cómo evadir un golpe o liberarse. Desde un control, años de entrenamiento le habían infundido confianza cuando el extraño intentó atacarla con un martillo en lugar de huir, ella decidió mantenerse firme y luchar. Midiendo 5 minutos 4 de altura, Susan era significativamente más baja que su atacante y sus rodillas. En la que había sido sometida recientemente a cirugías le dolía, sin embargo ella pesaba más que el hombre y sabía que ese peso la ventaja podía jugar a su favor. Vi en sus ojos que estaba aquí para matarme. Me enfurecí. Claro que cuando todo pasa, en realidad no tienes tiempo de formular un plan. Lo que hice durante el ataque estaba en mí como resultado de mi entrenamiento de enfermera. Luché y sabía que, por la razón que fuera, quería matarme. Y supe que yo quería vivir. En un momento conseguí el martillo. Mi papá era carpintero, y para defendernos teníamos martillos. Y él dijo, usa el extremo de la garra, funciona mejor. Y estábamos literalmente cara a cara luchando por un martillo. Y él dijo, eres fuerte. Pero él no estaba asustado, estaba sorprendido. Susan Morose logró quitarle el martillo de las manos al atacante y luego le dio un par de golpes en la cabeza cuando volvió a agarrar la herramienta. Susan lo agarró por el cuello exigiendo saber por qué estaba él allí. ¿Quién te envió aquí?, gritó agarrando el brazo del criminal. ¿Con ambas manos? La cara del extraño se puso roja y luego azul. Susan entró en pánico soltándola e intentando escapar, sin embargo, antes de que pudiera salir de la habitación. El hombre la atrapó en el pasillo y la empujó, haciéndola caer y rompiéndose el labio en el suelo. Los acontecimientos que siguieron continuaron atormentándola hasta el día de hoy. Comenzó a morderlo. Lo mordí en el brazo, lo mordí en el costado, lo mordí en el muslo.
y en un momento dado, cuando estaba ligeramente girado, lo mordí en los genitales. Mi voz se había ido. Sin embargo, Susan no terminó. Intentó buscar en el bolsillo del hombre una identificación o cualquier otro artículo que pudiera estar escondido debajo de los muebles o la cama, ayudando a la policía a localizar al criminal. Lo dejé tirado en el suelo y me subí en su espalda y me incliné hacia adelante y puse mi brazo izquierdo debajo de su cuello y apreté y le dije: «Dime quién te mandó aquí y llamaré a una ambulancia». Quería que tuviera miedo, tan aterrado como yo, pero en vez de eso, intentó voltearme de su espalda y fue entonces cuando me incliné hacia adelante hasta que dejó de moverse. No estaba seguro de si estaba inconsciente o muerto, pero cuando estuvo quieto, molí el martillo y corrí. Lo siento, chicos. Después de salir corriendo de su casa, Susan se dirigió a sus vecinos, quienes llamaron al 911. El despachador se sorprendió cuando el vecino de Susan informó que posiblemente había estrangulado a un hombre desconocido que había irrumpido y atacado. El operador pidió una aclaración sobre qué había sucedido exactamente y el vecino explicó que Susan había aplicado una llave de estrangulamiento y golpeó al hombre con un martillo cuando se le preguntó si la víctima necesitaba asistencia médica. El vecino respondió que Susan era enfermera y que era el hombre el que necesitaba ayuda. El despachador pidió que no tocara más el martillo y aseguró que todos los servicios estaban en camino. Susan fue llevada al hospital donde trabajaba y fue entonces cuando se confirmaron sus peores temores: el hombre que la había atacado estaba muerto. Los investigadores identificaron inmediatamente al criminal usando una licencia de conducir que se encontró en su bolsillo trasero. Resultó ser Edward Dalton. Era un veterano de la guerra de Vietnam de 59 años que ya estaba en el radar de la policía. Mientras estaba en el hospital, Susan se preguntó quién podría haberle enviado a este hombre, ya que ella no tenía enemigos y nunca antes había visto al criminal. Una infancia desafiante. Sus padres la amaban pero no lograron mostrarle cómo era un matrimonio feliz a través de su propia relación. La vida parecía caótica. Sus padres se divorciaron cuando ella estaba en segundo grado y con frecuencia se mudaban a diferentes ciudades, estados, escuelas y casas con las que vivía Susan. Uno de los padres y luego el otro. Después de graduarse de la escuela, completó su formación y recibió un título en enfermería. A principios de los años 80, Susan se mudó a Oregón y luego a Portland, donde trabajó como enfermera en la sala de emergencias. Su vida la dedicó a traer luz a las vidas de sus pacientes. Susan es una enfermera experimentada que parece tener un trato especial con cada paciente, mostrando un profundo amor por su trabajo y un sentido de responsabilidad especial. Una de las cosas buenas de la enfermería de urgencias es que hay una gran variedad que hay que poder atender. Tomar decisiones críticas en un espacio de tiempo muy corto y tienes que confiar en que estás haciendo lo correcto. Susan era sociable y libre y disfrutaba de fiestas y espectáculos de comedia. Pero ella permaneció soltera. Sin embargo, en 1988 su vida dio un giro que Susan se atrevió a dar. Un anuncio en la sección de citas del periódico local: no soy como todos los demás, soltero buscando una familia, 33 años, con sobrepeso pero amo la vida al máximo, buscando un hombre solitario que quiera más de una relación que solo una figura delgada. Michael respondió al anuncio: 39 años, soltero. Encontraba alegría en la naturaleza, desde explorar cuevas hasta caminar por Sunset Beach. Mike hablaba muy suavemente, era educado, se reía con facilidad. Una buena oferta en un automóvil usado. Hablaron probablemente durante 150 horas. En el transcurso de un par de semanas hablaban sobre lo que querían de la vida. Susan y Michael conversaron por teléfono durante un par de semanas. Michael tenía una voz agradable y no tenía miedo de discutir asuntos serios. Tuvieron su primera cita en febrero de 1988. Un paseo tranquilo por el jardín botánico, alimentando a los patos y arrojando maní sin sal a las ardillas. Se casaron al año. Las cosas iban bien en su relación. En primavera y verano buscaban mariposas. Eran observadores de aves. En el otoño habían hecho un viaje.
Y habían disfrutado de la costa de Oregón y la pasaban bastante bien. Desafortunadamente, después de varios años de matrimonio, la pareja, como sucede a menudo, adoptó una rutina. Sus largas caminatas por el parque se convirtieron en cosa del pasado. Michael estaba en contra de que Susan se reuniera con amigos. Y le exigía que rindiera cuentas de cada dólar gastado a pesar de que ella era el pan principal. Ganador de la familia. Yo diría que su negatividad es lo más notable que pude ver que afectó mucho a Sue. Si ella y yo decidíamos ir al cine, él se quejaría de que ella gastaba dinero en la película. Una cosa sobre Mike es que siempre trabajaba. Pero no creo que Mike alguna vez se haya sentido económicamente seguro en nuestra relación, porque yo aportaba más dinero a la casa. Siempre examinaba las cuentas, entonces se ponía ansioso por pequeñas compras que podíamos pagar fácilmente. Susan y Michael no tuvieron hijos y Susan se dio cuenta de que Michael nunca había sido realmente feliz y que ya no creía que él pudiera hacerla feliz después de 17 años de matrimonio. Susan decidió que ya había tenido suficiente, todavía se preocupaba profundamente por su esposo, pero ya no quería vivir con él en 2005, ella le pidió a Michael que se mudara y él se fue a vivir con su padre. Sin embargo, la pareja continuó manteniendo una relación amistosa. Michael visitaba a menudo a Susan para ayudar en la casa o simplemente para pasar tiempo con los gatos. Susan nunca cambió las cerraduras ni el código de alarma que simbolizaba la fecha de su boda el día después del ataque. Susan, acompañada de su amiga, llegó a casa a recoger sus cosas. Y fue su amiga quien notó una mochila en el sótano que no era de Susan. Esa mochila era de Jaffe y en esa mochila había evidencia crucial que pudimos relacionar con Jaffe y Michael Cousin. Encontramos un trozo de papel allí que decía: llama a Mike, necesito una carta. Inmediatamente comenzamos a sumar 2 y 2, Jaffe y Mike Hausen. En la mochila encontraron pastillas para la diabetes con jarabe dulce, $200 en efectivo, una libreta, tarjetas de béisbol de la colección de Michael y un cheque a nombre de Michael Cousin. Mientras tanto, la auditoría realizada por el patólogo reveló que antes de irrumpir en la casa de Susan había ingerido una dosis casi letal de sustancias prohibidas. El criminal había estado viviendo recientemente en un remolque. Según sus familiares, había crecido en una familia más que acomodada y había construido una exitosa carrera como tenista. Sin embargo, todo cambió hace 15 años, en 1991. El asesino a su exnovia, cuyo cuerpo fue encontrado en un río, confesó el crimen y pasó los siguientes 9 años tras las rejas después de su liberación. Se mudó a Portland, donde luchó por encontrar un trabajo estable. Finalmente lo encontró en julio de 2004. Cuando Michael Cousin lo contrató como conserje en una tienda que vendía videos para adultos. Más tarde la policía descubrió que el día del ataque a Susan, Michael había viajado a la costa y se había registrado en un hotel. Al día siguiente regresó a Portland, donde compró un revólver desde una casa de empeño. Convencidos de la participación de Michael en el ataque y conscientes de su estado armado, la policía tomó todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de Susan, ya que ella todavía estaba viva y su exmarido podría regresar para terminar el trabajo solo 8 días después del ataque. Michael fue arrestado, intentó hacerse la víctima alegando intenciones suicidas y negando su participación. Pero su historia no fue creída. Unas semanas antes, Michael Cousin había perdido su trabajo. No tenía ahorros ni un lugar propio. Además, Susan había nombrado a su hermano como beneficiario de su seguro en caso de su muerte. Un hecho que Michael estaba al tanto. Sin embargo, Susan poseía una casa valorada en $300,000 que se habría convertido en propiedad de Michael en caso de su muerte accidental, dejando el motivo más que claro inicialmente. Michael negó cualquier conexión con Jaffe, pero los detectives demostraron lo contrario. A Michael se le presentaron documentos que indicaban que habían trabajado en la misma tienda y otras pruebas. Incluía la ausencia de señales de entrada forzada a la casa y el sistema de seguridad había sido desactivado mediante un código.
Mientras Susan estaba en el trabajo, Michael continuó negando todo, alegando que lo había desactivado cuando dejó una nota para Susan a pesar de sus negaciones. Las pruebas se estaban acumulando en su contra. El 18 de septiembre, un ex compañero de celda de Edward A. contactó a la policía e informó que le había pedido que participara en un plan de robo, una estafa de seguros. Como lo explicó, se reunieron con el cerebro que resultó ser Michael Cousin, quien ofreció $5,000 y ayudaba a matar a su esposa en un asesinato por un complot superior que el ex recluso, por supuesto, rechazó. El 30 de septiembre de 2007. Michael Cousin admitió haber ordenado el asesinato de su ex esposa prometiéndole $50,000. He escuchado a mucha gente durante el último año y lo siento, eso es todo lo que puedo decir. Al final, Michael fue sentenciado a 10 años de prisión con posibilidad de liberación anticipada. En libertad condicional. Estoy absolutamente preocupado por su libertad condicional. Creo que tan pronto como esté libre corro el riesgo de asesinato. Inmediatamente después del veredicto, Susan presentó una demanda pidiendo $1 millón para evitar que su exmarido tuviera suficiente dinero para contratar a otro asesino. El 14 de septiembre de 2014. Se suponía que Michael Cousin saldría de prisión una vez que cumpla su condena. Susan estuviera preparada para esto. Se volvió muy cautelosa, siempre se sentaba frente a las puertas. Tomaba nuevas rutas para ir al trabajo y se mudaba a una nueva casa en Portland ubicada en una calle sin salida. La casa rodeada de grava para que se pudieran escuchar los pasos si alguien se acercaba a las puertas. Susan realmente temía por su vida y tomó todas las precauciones para asegurar que Michael nunca pude acercarme a ella. Sin embargo, Michael nunca tuvo la oportunidad ya que falleció de cáncer el viernes 13 de junio de 2014, 92 días antes de su liberación. ¿Qué opinas de la historia de hoy? Escribe tu opinión sobre este caso en los comentarios. Agradezco tu atención y recomiendo suscribirte al canal, así como hacer clic en la campana para no perderte de nuevos videos. Gracias por ver Documental Siniestro.